Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Chicas, estamos iniciando semana, la primera semana del último mes del 2023. Un mes nostálgico, un mes entrañable, un mes que nos recuerda que el tiempo pasa y no regresa, chicas. Por eso debemos aprovechar en razonar el comportamiento, las acciones, las decisiones y asumir sobre todo las consecuencias. Pero chicas, qué mejor inicio que este fic de mi querida Alice Ábalos, que de verdad en el último capítulo, pues sí, Sophie se da cuenta realmente que creo que se equivocó y su error puede ser garrafal, chicas. Mientras que nuestros queridos rebeldes ahora sí están de luna de miel, ahora sí están aprovechando las horas, los minutos, los segundos, los días. Bueno, llevan un día o 2 días, no llevan mucho, pero lo están aprovechando, chicas. Entonces, quiero imaginar, no sé qué va a pasar, sinceramente, no sé qué va a pasar. Yo lo único que quiero ver que todo salga bien, porque lo que ellos no se esperan y ni se imaginan es que la tía abuela junto con estos hermanos están yendo a Nueva York. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo. Así que vamos a comenzar con este maravilloso fic llamado La Trampa. Confesiones. Parte 2. El matrimonio de los Granchester había sido un enigma total para ella desde el día en que había llegado a Nueva York para trabajar con ellos. Hasta un ciego podía ver que el corazón de la joven señora Granchester latía justo al tiempo que su marido le marcaba. Él, por su parte, no podía ser más protector y complaciente con ella de lo que ya era. Su devoción hacia su esposa no era, pues, el problema. Lo curioso era que, a pesar del cariño que sin duda se tenían, a ratos ambos parecían muy infelices. A la rareza de aquella pareja enamorada e infelizmente casada se añadía el detalle curioso de la alcoba. O bien, el señor pasaba con su mujer solamente algunos furtivos ratos durante la madrugada, o bien no dormía con ella en lo absoluto, pues cuando Sophie entraba a la recámara para ayudar a la señora, por lo regular muy temprano, el señor dormía en su propia alcoba. Durante meses, Sophie no supo cuál de las dos respuestas era la correcta, ya que la pareja daba tantas señales contradictorias que confundían inclusive al mejor de los observadores. La última noche antes de la partida de Terry a su gira, Sophie había estado mirando por una de las ventanas del frente de la mansión y había observado cómo la pareja se bajaba del auto y se abrazaba aún antes de entrar a la casa. El suceso, nada extraordinario en unos recién casados, aparecía como peculiar en los Granchester que, hasta ese día, nunca se habían dejado pescar por los sirvientes, intimando físicamente de ninguna manera. Intrigada, la sirvienta había bajado sigilosamente hasta el salón y se había refugiado en un ángulo de las escaleras desde donde podía observar, sin ser vista. La escena que se desarrolló frente a sus ojos le resolvió de un golpe sus dudas.
Una vez dentro de la casa, la pareja conversó por un rato, pero el ánimo del hombre era de franco coqueteo, mientras que ella parecía un tanto incómoda, tal vez porque temía que los sirvientes los descubrieran. Sin embargo, la joven terminó aceptando de buen grado los ardores de su marido, pues no se opuso ni a ser abrazada nuevamente, ni al beso que se vino después. Sophie se sintió un tanto culpable de interrumpir en un momento tan íntimo y se retiró dejándolos a solas. No obstante, a pesar de la simpatía que naturalmente le inspiraba a la pareja, al constatar que ambos parecían llevar una relación normal, aunque excepcionalmente discreta, le traía a ella complicaciones inesperadas. Si no había nada de extraño que descubrir, la señorita Ligan sería implacable. Elisa le había estado prestando fuertes cantidades para atender los gastos de los médicos, esperando que Sophie saldaría su deuda proporcionándole la información que codiciaba. ¿Cómo pagar ahora? La preocupación no la dejó dormir aquella noche. Conocía muy bien a los Ligan y por lo tanto comprendía a la perfección que se encontraba en un grave predicamento. Buscando calmarse, había bajado para prepararse un té, pero antes de llegar a la cocina había descubierto que su patrona también padecía de insomnio, pues se encontraba fuera de su recámara y se dirigía hacia el salón de té. Intrigada, Sophie la había seguido sin ser vista. Candy había dejado la puerta abierta al entrar al salón, lo cual facilitó la labor del espionaje de Sophie. La mujer escuchó con claridad la voz de Terrus hablando con su esposa, aunque no pudo distinguir lo que se decía porque hablaban en susurro. Luego, las voces callaron. Sophie, resignada, estaba a punto de olvidarse del asunto cuando los susurros se tornaron en gritos. Ajenos a su presencia, la pareja se enfrascó en una discusión amarga que dejó al descubierto los secretos que habían guardado tan cuidadosamente por meses. Sophie apenas podía creerlo. Sin embargo, como si haber presenciado la escena no hubiera sido prueba suficiente, a la mañana siguiente la señora había dejado olvidada en su tocador la carta que la doncella había terminado por robar. El problema del dinero solucionado, pero su conciencia no estaba tranquila. La jaqueca no cedió con el paso de la noche y Sophie se resignó a continuar sus actividades cuando la mañana volvió a clarear. Como de costumbre, bajó a la cocina para ordenar el desayuno de Candy y luego se encaminó a la alcoba de su patrona, dispuesta a hacer el aseo de rutina. Si las cosas seguían como en los días anteriores, la señora estaría ya levantada. Le diría que dejara la muda de ropa limpia sobre la cama y después la dejara sola. La puerta del vestidor giró sobre sus goznes y Sophie se introdujo a la pequeña habitación para buscar la ropa de su señora antes de entrar a la recámara. Llegar sin previo aviso se había hecho una costumbre, pues, aunque en un inicio la señora le había ordenado que nunca entrara si no era antes llamada, con el tiempo el hábito se había ido perdiendo. Una vez en el interior del vestidor, en lugar del acostumbrado silencio de todas las mañanas, Sophie pudo percibir voces y risas. Para su gran pasmo, las voces eran de las de la señora y el señor, que parecían conversar y bromear con una algarabía nunca antes escuchada en aquella casa. Sophie estaba como petrificada, sin saber cómo interpretar semejante situación cuando la propia Candy entró intempestivamente al vestidor, llevando puesta solamente una bata de baño.
el cabello mojado, las mejillas sonrosadas por el agua caliente y un brillo en los ojos que nunca antes había existido. «Buenos días, Sophie», saludó la joven con jovialidad y sin asombrarse de la presencia de la mucama. «Es una suerte que te haya encontrado aquí. Mi esposo y yo necesitamos que nos traigan el desayuno a la alcoba. ¿Podrías encargarte de eso?» El señor va a desayunar en la cama», preguntó Sophie tartamudeando para luego sentirse ridícula al hacer semejante pregunta tan estúpida. «Sí, estamos algo perezosos hoy», contestó Candy divertida con la expresión de confusión de la mucama. «Anoche tuve unas pesadillas horribles y él se quedó conmigo para hacerme olvidar el mal sueño. Es el mejor hombre del mundo», exclamó la muchacha mientras abría de par en par las cortinas del vestidor para ver hacia afuera. Sophie pensó que de todas las sonrisas que le había visto usar a su patrona, aquella era la más luminosa. «¿No te parece que este es el día más hermoso del año, Sophie? No sé si es la luz o si son los árboles desnudos. Se veían así de encantadores por la nieve. ¿Tú qué crees?», preguntó luego la muchacha haciendo un exuberante cambio en la conversación. «¿Perdón, señora?», inquirió Sophie sin entender. «No me hagas caso, mujer. Estoy tan feliz que siento que voy a reventar de alegría. Y digo, incoherencias. Tú, solamente tráenos el desayuno y tómate el resto del día libre. Te ves algo pálida, ¿sabes? Deberías descansar». Y diciendo esto último, la muchacha salió por donde había llegado. Sophie se desplomó sobre el diván azul. Evidentemente había pasado algo la noche anterior que cambiaba la situación de manera dramática. Su culpabilidad era ahora insoportable. Los Granchester habían pasado la mañana patinando en el sur de Manhattan, luciendo ante todos la escandalosa alegría de estar enamorados. Candy se había reído hasta que el estómago le dolía al huir de la amenaza de Terry, ambos patinando a toda velocidad entre la gente que se esforzaba por equilibrarse. Las caídas no se habían hecho esperar y después de la batalla la joven había terminado con el cabello revuelto, el abrigo algo húmedo y las mejillas arreboladas. Sin importarle su estado, la pareja había paseado todavía un rato a lo largo de la Quinta Avenida. El resultado de aquella aventura había sido una pila de regalos navideños esparcidos por toda la recámara de Candy y un par de abrigos que mandar a la tintorería. «¿Quiere que ponga estos regalos bajo el árbol, señora?», preguntó Sophie mientras trataba de poner algún orden en aquel caos. «Oh, no», contestó ella mientras se secaba el cabello con una toalla. «Hay que ponerlos todos en cajas grandes porque me los voy a llevar a Illinois. Mi esposo y yo planeamos pasar la Navidad en el lugar en que yo me crié», contestó ella y luego añadió con una sonrisa. «Tú tendrás 2 semanas de vacaciones sin tener que preocuparte de mí». «¿En serio?», preguntó Sophie incrédula, pues nunca había gozado de un permiso tan largo. «Así es, vamos a cerrar esta casa por este tiempo y dejar que todos tengan días libres para pasar las fiestas con sus familias. Por supuesto, se les pagará su sueldo de siempre. Supongo que tú querrás ir a Chicago para ver a los tuyos». Sophie, que en su vida había oído de patrones más generosos, sintió que la garganta se le anudaba de tan solo pensar en lo que había hecho. «Sí, señora, tengo un hijo y me gustaría verlo». «¿En serio? Debe ser algo hermoso ser madre», comentó Candy, dándose cuenta de que la doncella jamás le había hablado de su vida. «Yo quisiera tener un hijo pronto». Por un segundo,
La muchacha se detuvo a pensar que su deseo bien podría hacerse realidad muy pronto. Sophie reconoció la mirada soñadora de la joven y una vez más se maldijo por su error de juicio. «Me gustaría que le llevaras algo a tu niño de mi parte», dijo luego Candy saliendo de su ensoñación tan rápido como había caído en ella, y de un salto se levantó del borde de la cama en que se había sentado. «Toma esto, es un carro de bomberos lindísimo», explicó la joven tomando una de las cajas de regalos y ofreciéndola a la mucama que no encontraba ya ni qué decir. «Este otro es para ti», agregó después la muchacha tomando una caja grande. «Cuando lo vi en el aparador pensé en tus ojos color olivo y supuse que tendría que ser para ti. No iba a dártelo hasta antes de salir de vacaciones, pero...» Candy se detuvo al ver que Sophie se había llevado las manos al rostro y ante su gran desconcierto comenzaba a llorar desconsoladamente, suponiendo que la mujer lloraba al recordar al hijo tan lejano. Candy corrió a abrazar a la doncella para reconfortarla. «No está bien que un hijo esté separado de su madre. Si lo sabré yo, que soy huérfana. Pero si tú estás de acuerdo, Terry y yo podremos hacer algo para remediar eso. Podrías traerlo a vivir aquí si deseas, o si lo prefieres. Te daremos una recomendación para que trabajes con mi amiga Annie Britter», ofreció Candy tratando de remediar el dolor de Sophie. «Oh, señora, mi niño está en el hospital. No lo puedo traer aquí», explicó Sophie sollozando. «¿En el hospital por tanto tiempo?», exclamó Candy extrañada. «Los médicos que lo han visto no saben qué es lo que tiene. Ha sido siempre tan delicado. Ellos creen que es mejor mantenerlo en observación todo el tiempo». «Y lejos de su madre. ¡Tonterías! Eso se acabó, Sophie», alegó Candy indignada. «Irás a Chicago con nosotros y yo misma indagaré en detalle el caso de tu hijo. Encontraremos una solución a todo esto y...» «Oh, Dios, señora», chilló Sophie. «No puede ser usted tan generosa conmigo. No». «¿Qué va? Si no es nada, mujer», contestó Candy sin poder entender por qué Sophie parecía más y más acongojada con cada solución que ella proponía. «Yo he sido una traidora, señora. No debe usted tratarme así cuando le he entregado en manos de sus enemigos. Los ligan. Usted no debe ayudarme, debe odiarme y echarme de su casa hoy mismo», dijo al fin Sophie sin poder contenerse por más tiempo. Candy se quedó muda. No entendía lo que Sophie le estaba diciendo, pero algo en la que expresa la culpabilidad de la doncella le decía que se trataba de algo muy, pero muy serio. Aún entre sollozos, Sophie explicó a Candy su historia y cómo Elisa la había convencido de servir de espía. La muchacha no dejó de sentirse indignada al enterarse de que la carta que ella creía haber perdido había sido, en realidad, robada. Le contrariaba sobremanera saber que Elisa y Neil habían llegado a enterarse de cosas tan privadas como eran aquellas que decía la carta. Adicionalmente, aunque si bien era cierto que las cosas entre ella y Terry habían cambiado, no estaba del todo segura hasta qué punto el asunto les llegaría a afectar cuando el tío abuelo William se enterara del engaño que ellos habían urdido. Demasiado abrumada por el descubrimiento, Candy pidió simplemente a Sophie que se retirara y se dirigió a la planta baja para consultar con Terry lo que habrían de hacer, dadas las circunstancias. Como era de esperarse, el joven se enojó muchísimo y hubiese puesto a Sophie en las calles de Nueva York en ese mismo instante de no haber sido por la intervención de Candy. Ella
también estaba molesta y decepcionada de su doncella, pero quería esperar un tiempo antes de tomar una decisión en torno a ella. La atenuante de la enfermedad del hijo de Sophie y el hecho de que ella misma se había delatado sin tener que hacerlo le hacían pensar que era mejor no apresurarse a actuar en el asunto. Lo de Neil y Elisa era diferente. Había que hacer algo al respecto cuanto antes. Ese día, sin embargo, ya no se podía realizar ningún movimiento. Eran más de las 6 de la tarde y no habrían abogados disponibles para ser consultados a esas horas, menos aún en temporada navideña. Siendo la criatura de ánimo vivo que era, Candy se sacudió las aprensiones proponiéndose que los Ligan no ensombrecerían aquel que era su primer día de matrimonio real. Spencer llegó entonces a comunicarles a sus patrones que la cena estaba esperándoles. El joven, siempre más desconfiado, se excusó por unos instantes para hacer una llamada telefónica, pero después se unió a la muchacha en el comedor. Terry se percató de que Candy se iba sintiendo más cómoda y decidió por su cuenta que era mejor seguir su ejemplo. Ambos comenzaron una conversación trivial mientras los empleados servían la mesa. Candy respondía brevemente, pero seguía con interés la explicación que Terry le daba sobre los días libres que tendría, los cuales durarían hasta finales del mes de enero. Cuando llegaron los postres, la situación se había relajado totalmente y ambos hablaban libremente sobre el viaje que emprenderían. En medio de las frases sueltas que se intercambiaban en el aire, Candy no perdía detalle de la expresión de Terry. Se abstraía por segundos en las hebras castañas del cabello de él y mentalmente volvía a sentir su suavidad entre sus dedos. Observaba las líneas decisivas y fuertes de su rostro, los matices de su sonrisa que era amplia y desenfadada cuando se dirigía a ella, y la expresión siempre contundente de sus manos, que por una razón que ella no entendía, la ponía nerviosa y la seducía al mismo tiempo. No puedo negarlo, se decía ella sonriendo para sus adentros. Me gusta tanto que lastima mirarle. Apenas puedo creer que es mío, que siempre lo ha sido. La presencia de Spencer interrumpió la conversación en ese instante y dejó a Candy para continuar la línea de sus pensamientos por unos segundos mientras Terry ponía atención al mayordomo. Candy, debo tomar una llamada importante, dijo el joven dirigiéndose a su esposa, y ella pudo percibir un ligero cambio en la expresión de sus ojos. Él entendió que debía una explicación más clara sobre el asunto. Se trata de una agencia de seguridad de investigaciones que he contratado para protegerte, dijo él, al fin animándose a decir la verdad. Pensé que la policía se encargaría del asunto, contestó intrigada. Para mí no es suficiente. Voy a agotar todos los recursos hasta acorralar a los Ligan. La carta que ellos robaron no tendrá ningún poder cuando tengamos pruebas de que ellos contrataron profesionales para atacarte, explicó él, y ella comprendió por ese tono definitivo en su voz que su decisión era tan terminante que era mejor dejarlo seguir con sus planes. No podemos hablar con un abogado por ahora, pero tenemos a esta gente que trabaja 24 horas para nosotros, si así lo quiero. Si me disculpas, voy a hablar con ellos por un momento. Tú, intenta descansar un rato. Te veré después. Concluyó él, levantándose de la mesa y siguiendo a Spencer. Continuará. Así o más amoroso nuestro querido Terry. Yo nada más me pregunto si no se arrepentirán de todos los meses perdidos. Yo opino que sí, porque esos son los momentos que nos hacen reflexionar, chicas. Esos son los momentos y sucesos los cuales debemos aprender.
que no debemos perder ningún tiempo, sea cual sea la situación. Por eso yo insistía en este fic, la comunicación, porque con la falta de comunicación todo se pierde y después vienen los arrepentimientos. Híjole, chicas, estamos iniciando semanas, de verdad, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, cuídense. Se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.